Bueno, hola compañeros, buenas noches para todos. La idea de este video es hablar un poco de la película que se llama El hombre de las mil caras. Esta película fue producida en el año 2016. Está dirigida por el director Alberto Rodríguez. Alberto es un director español ya de cierta edad, tiene 39 años y está basada en hechos reales y además en un libro que se llama El espía de las mil caras. La elección del director para realizar la película fue basarse solamente en un fragmento del libro que tiene que ver con la huida del espía, el espía Paesa, que es el protagonista de la película. Un poquito del director, entonces el director Alberto Rodríguez realmente no es un realizador de cine y televisión ni un productor audiovisual. Él pues estudió imagen y sonido, entonces dentro de la industria cinematográfica hasta la década de los 2000 se había encargado de todo lo que tenga que ver con postproducción. Sin embargo, para la década del 2000 él produjo un corto. Este corto se llama Banco y lo produjo con un presupuesto más o menos risible dentro del cine contemporáneo, que es inferior a los 100.000 euros. Sin embargo, pues fue un gran éxito, obtuvo 15 premios y fue seleccionado por la curaduría de varios festivales internacionales de cine, entre ellos el Festival de Cine de San Sebastián. La filmografía en este momento del director Alberto Rodríguez tiene más o menos 5 películas, entre ellas Siete Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, que es hasta el momento su película más reconocida y la que nos corresponde el día de hoy, El hombre de las mil caras. El hombre de las mil caras. ¿Cuál es la trama detrás de la historia? Entonces, es una trama que está desarrollada en 3 actos, como usualmente las películas comerciales. El primer acto pues tiene que ver con el planteamiento del conflicto. En este planteamiento del conflicto aparece el protagonista, Ricardo Paesa, quien es en ese momento embajador español y además espía. Dentro de sus funciones como espía se le encarga la misión de reunirse con ciertos representantes de una oposición revolucionaria y en esta reunión se aprovechan para tomarle unas fotos y de esta forma dañar su imagen pública, hacer que el protagonista pierda sus bienes económicos y pues adicional se vea en la obligación de abandonar el país. El segundo acto entonces corresponde al desarrollo del conflicto. Esta usualmente es la parte más larga de la trama de una película. En esta, pues el protagonista Paesa intenta recuperar su imagen pública y su nivel económico, pero pues le queda muy difícil porque no tiene capital pues, para realizar negocios y recuperar su estatus. Entonces, un día es citado por Luis Roldán. Luis Roldán es el actual director de la Guardia Civil Española y la razón por la que lo cita es porque está a punto de verse inmerso en un escándalo político, dado que, producto de actividades de corrupción, ha almacenado una fortuna de más o menos 1.500 millones de euros. Y pues le está ofreciendo a Paesa 1 millón de euros para hacerse cargo de la situación, de pues el encubrimiento de las actividades corruptivas y el manejo de los recursos, tras la transferencia a los paraísos fiscales y todo eso. Paesa pues ve en esto una oportunidad de recuperar al menos la parte económica y acepta. Durante el desarrollo de esa misión pues le pasan ciertos eventos desafortunados. El primero es que pues se ve inmerso en una investigación porque uno de sus ayudantes y el propio Luis Roldán cometen errores. El segundo es que capturan a la mujer del exdirector en ese momento por complicidad de la malversación de recursos. Y entonces él termina por fraguar una especie de montaje en el que Luis Roldán cree que lo van a matar y de esa forma él acepta, digamos, retirarse de Francia, donde en ese momento está escondido, y que lo cuide un grupo de guardaespaldas especializados que se la pasan entre fronteras. Al final del desarrollo del conflicto, Paesa termina convenciendo a Luis Roldán de entregarse, de ir a negociar con el actual director de la Guardia Civil Española unos términos favorables para su entrega y entregarse. El acto que tiene que ver con la finalización del conflicto y ya la finalización de la película, pues Paesa visita al actual director de la Guardia Civil Española, negocia los términos para la entrega, para que Luis Roldán sea solamente juzgado por una parte de sus delitos, y pues el director termina aceptando la negociación, pues porque quiere llevarse el mérito del resultado de la captura del hombre y aspirar
a la presidencia del gobierno español. Sin embargo, al final de la película se desvela que realmente no existía ningún acuerdo, sino que se iba a hacer creer a Luis Roldán que le existía para que él se entregara y de esa forma el actual director pudiera sacar pecho diciendo que fue una captura y pues Paesa pudiera apropiarse de los 1.500 millones de euros y escaparse del país. Efectivamente eso es lo que sucede, se entrega, sin embargo hay también un detrimento de la imagen pública del actual director de la Guardia Civil Española, quien después del escándalo que realiza Roldán confesando todo lo que había pasado con Paesa y el supuesto arreglo, pues termina por perder también su credibilidad. Entonces ya para abordar la parte final de este video que tiene que ver con las relaciones posibles existentes entre la película y la función pública, primero me gustaría decir que yo creo realmente que la película está lejos de tener una pretensión política en su discurso. Creo que, digamos, la gestión pública no hace parte de la voz autoral del director. Sin embargo, pues dentro del desarrollo de la historia sí es posible desarrollar ciertas correlaciones. La primera correlación que a mí me gustaría abordar que tenga que ver con la película, con el desarrollo de la trama, es el que tiene que ver con la dinámica material, la forma en la que realmente se ejecutan las cosas en el sistema político y la legitimidad del Estado. ¿En qué momento a mí me parece que eso se aparece en la película? En el momento en el que Paesa al inicio de la película lo manda en una misión secreta y esa misión secreta es aprovechada por algunos actores políticos para el detrimento de su imagen pública. Entonces, ¿por qué me parece que ese es un conflicto dentro de la función pública? Pues yo pienso que la finalidad del Estado, la razón por la que surge el Estado es pues después de un sistema político de explotación y de autoritarismo. Entonces se busca una ficción jurídica que garantice la igualdad, la equidad, la oportunidad y luego se le van añadiendo otras cosas como la movilidad social, la soberanía, la defensa de lo público, el monopolio de la violencia, entre otras. Y pues como máxima de ese estado, pues el mecanismo por los cuales los ciudadanos encuentran una vía para ver satisfechas sus demandas sociales democráticas. Sin embargo, pues realmente ese sistema político alrededor del Estado termina siendo más bien una lucha constante por el poder político en donde esas finalidades principales se desdibujan en maniobras políticas como las mencioné. Una correlación pues tendría que ver con el conflicto central de la película, que es la corrupción y la acumulación de riqueza de Luis Roldán. Pues digamos que en el ámbito de la función pública existen índices de corrupción en todos los estados modernos. No existe un solo país en el mundo que no tenga problemas de corrupción, así sean muy pocos. Y pues tiene que ver con la confianza depositada por parte de la ciudadanía en ciertos personajes que tienen cargos en las altas gerencias y pues que se ve violentada por la apropiación de recursos que tienen finalidades sociales. Entonces pues no voy a abordar mucho el tema porque pues ha sido grandemente abordado en otros campos. Sin embargo, es uno de los temas principales que tomo. Pues el conflicto que me gustaría a mí relacionar de la función pública con la película tiene que ver con la existencia de sistemas jurídicos especiales o de condiciones de inmunidad para personas que ejercen ciertos cargos o funciones públicas. Y pues la condición de delincuencia que podrían llegar a desarrollar esas personas que tienen esas garantías democráticas. Entonces, en el caso de la película, pues Paesa es embajador y espía, y a pesar de que pues ya existen pruebas contundentes de que él es un colaborador de Luis Roldán en su caso de encubrimiento de sus labores corruptivas, pues no lo pueden someter a la justicia porque tiene inmunidad por su cargo de embajador. Eso no está muy lejos, digamos, de la condición nacional. Podemos recordar el caso de la fuerza pública, de la policía, quien pues ha tenido muchísimas denuncias por abuso de poder o de autoridad con respecto a la ciudadanía, y digamos que dada la existencia de un sistema jurídico especial, esas denuncias no prosperan en un porcentaje muy mínimo. O también podríamos hablar del caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe, quien tenía una investigación por parte de la Corte Suprema
y con el fin de dilatar esa investigación. Entonces él renuncia a su cargo de senador y se somete a la justicia ordinaria. Él mismo pasa la carta para que su caso pase a la justicia ordinaria y ya en este momento pues su orden se me olvida en este momento, aseguramiento, ya se encuentra levantada, ya puede gozar de su libertad y pues probablemente dentro de la justicia ordinaria una persona con tanto poder como él pues va a poder dilatar mucho esos procesos. Entonces el conflicto ahí está en pues las personas que ejercen esas cargos de función pública con ciertas garantías legislativas y democráticas y abusan de esas garantías de sus cargos de alto riesgo pues para ejercer eh, actividades ilícitas. Bueno, el cuarto y el último conflicto que me gustaría abordar con respecto a la película tiene que ver también con la forma en la que ese aparato político funciona materialmente, la forma real en la que se dinamiza, y tiene que ver con el fenómeno del clientelismo y la búsqueda de resultados que tengan cierto impacto en los medios de comunicación, que como ya habíamos abordado antes en clases previas, pues se configuran actualmente como el cuarto poder. ¿De qué momento de la película pasa eso? Pues cuando Paesa va a negociar con el actual director de la Guardia Civil Española la entrega de Luis Roldán y pues el actual director acepta esa entrega pues con el fin de tener cierto boom en los medios de comunicación y pues poder aspirar a la presidencia del gobierno español. ¿En qué sentido esto se convierte en un problema de la función pública? En que de nuevo esos cargos directivos de nuestra política terminan dándole cierta prioridad a los objetivos que son medibles, cuantificables y que pueden, digamos, hacer alarde de esos resultados por encima de otros que no generan ese mismo impacto en los medios de comunicación. Entonces, digamos que los objetivos de la función pública se ven sesgados hacia esos objetivos que acumulan clientelas y capital político en vez de enfocarse realmente en las estrategias, proyectos o programas que podrían generar mayor cantidad de bienestar colectivo nacional. Pues nada, compañeros, agradecerles mucho por haber escuchado este video. Espero que hayan disfrutado un poco de los contenidos y pues nada, que terminen de pasar una muy buena noche.